Son las 5 de la mañana y dado que no puedo dormir, decidí grabar este video. Entre paréntesis, cada vez que bebo alcohol, generalmente me genera un trastorno de los horarios de sueño, así que no es una buena idea beber alcohol. Siempre es mejor beber agua. Salud por eso. Y dicho eso, en esta ocasión me gustaría hablar sobre las diferencias entre la academia y la industria desde el punto de vista de un informático. Yo soy informático, entonces al menos ahí puedo dar un poco de mi perspectiva cuál es la diferencia. Yo trabajé 8 años en la industria, en una empresa multinacional y en una empresa también más pequeña, como una startup, así que más o menos tengo esa experiencia. Y tuve la fortuna, desde mi punto de vista, trabajar en proyectos que tocan distintas áreas del desarrollo de software, no tan solo cuestiones como backend, también frontend, base de datos, cuestiones más, con tecnología más eh, modernas, por así decirlo, también con tecnologías más tradicionales. Eh, y también en proyectos más pequeños, proyectos más grandes. Así que tengo más o menos la experiencia para hablar sobre eso. Y actualmente estoy haciendo un doctorado en ciencia de la computación o siendo más específico en inteligencia artificial. Aunque bueno, esa palabra igual no dice mucho, pero es más humo que otra cosa. Pero bueno, ese para otro video. Em, una de las cosas que uno puede decir de la diferencia que hay entre la industria y la academia es un tema de objetivo. De objetivo en el sentido de que cuando tú construyes software para una empresa privada, eh, el objetivo es beneficiar a esa empresa, obviamente, por supuesto. Por tanto, todas las cosas que tú hagas, todo el código que tú desarrolles se dirige para que esa empresa le vaya bien, para que genere recursos, para que genere dinero. Entonces, si a la empresa le va bien, eh, por, por lo general empieza a crecer, los proyectos software empiezan a ser mucho más extensos, hay más recursos, el equipo de desarrollo se amplía, etcétera. El otro día alguien en Twitter decía que, bueno, hay más visibilidad del código, de la calidad del código en la academia que en la industria. Yo no estoy de acuerdo con eso, por supuesto, porque en realidad en la academia, tú cuando envías un artículo, no siempre, no estás obligado a mostrar tu código. De hecho, ese es uno de los grandes problemas muchas veces y se hace como, muchas veces como resguardo para que no te copien la técnica. Algunos lo dicen así abiertamente y es porque por eso se hace mucho más complicado replicar un paper, ¿no? Un artículo. Entonces, no todos los artículos muestran su método, su algoritmo para poder ser reproducido, para poder ser replicado. Generalmente se presenta la metodología a través de un pseudocódigo que, claro, tú podrías llegar a reproducir, pero no todos los papers tienen esa honestidad intelectual para hacerlo, ¿no? Así que no todos los papers tienen el código disponible para que sea visible a todo el mundo. Eso no es cierto. Por otro lado, la visibilidad del código y la calidad de importancia del código en la industria es muy importante, por supuesto. O sea, esta persona decía que no era muy importante. Yo no sé. Yo en la empresa que trabajé, si es verdad que los principios de la empresa no te dicen no, que la calidad del software es importante. No, a la empresa le importa, obviamente le quiere vender, quiere ganar dinero, por supuesto. Pero por eso contrata buenos ingenieros de software, ¿no? Por eso es que tú tienes un buen equipo de software, porque esos son los tipos que están preocupados de la calidad. Eh, entonces, toda la empresa que estuve me topé con gente muy buena profesionalmente. A todos les preocupaba la calidad del software. Y los que no les preocupó, bueno, después se enteraron que debían preocuparse de eso, ¿no? Porque después, claro, genera pérdida económica, atrasos, los requerimientos del cliente no se van a cumplir por distintos problemas de software. Y eso se aprende a través de la experiencia, pero a la larga, toda empresa sabe que la calidad del software es importante. Ahora, todo esto también tiene un tema de gradualidad, ¿no? Hay distintos niveles de calidad. Hay algunos que se preocupan, se puede empezar con cosas básicas como una buena documentación. Sobre todo las startups muchas veces no hacen buena documentación de los que están desarrollando. Muchas veces los desarrolladores no escriben código para humanos, algo que es fundamental en el desarrollo de software. Porque una de las otras de las diferencias que hay entre la academia y la industria es que la cantidad de código que tú trabajas en la industria es mucho mayor. Son proyectos interminables, muchas veces que pueden durar años. Y tú como desarrollador sabes
y la empresa también lo sabe, que tú solamente vas a estar ahí un tiempo, unos par de años, y ese código que estás escribiendo ahora tiene que mantenerlo otra persona en el futuro. Entonces, indudablemente que la calidad es importante. Entonces son proyectos interminables, por así decirlo. No tienen una fecha de fin, por lo general, en la industria. En cambio, en la academia, los proyectos son acotados, focalizados y se acaban en el paper, ¿no? O sea, tú presentas el paper, tu técnica y se cierra. Muchas veces yo he hecho código para un artículo que son 100 líneas de código y se acabó. Ese solamente es mi código, el corazón de la investigación. El resto son experimentos, scripting, pero bueno, eso no cuenta. Pero son mucho más acotados. O sea, de hecho, obviamente yo como ya trabajé mucho tiempo en desarrollando software en la industria, a pesar que yo sé que ese código probablemente nadie más lo va a ver en el futuro, solamente el mío, el del paper, yo también procuro colgar buenos nombres en la variable, buenas encapsulaciones, crear funciones, no crear este tipo de código espagueti, añadir algunos comentarios donde sea necesario. Bueno, todo ese tipo de cosas ya lo sé por costumbre y lo hago no para otra persona, sino que para mí mismo también, ¿no? Porque cuando vea el código en un año más, 2 años más, si no lo escribo bien, si no me preocupo por hacerlo bien, en ese tipo de cosas que son muy básicas, no lo voy a entender. Así ocurre, ¿no? La complejidad del software muchas veces te lleva a callejones sin salida. Entonces, si tú no documentas bien cuestiones mínimas, tú mismo te vas a olvidar de lo que creaste en un tiempo más. Entonces, esa es una de las diferencias. Así que la calidad del software, por lo general, son distintos tipos de calidad. La industria tiene que ver con la calidad para otras personas, para un ser humano, para que sea mantenible en el tiempo. La calidad del software en la investigación, depende obviamente del área de investigación, tiene que ver más con otras variables, como la eficiencia, que sea muy eficiente el código, o sea, que sea muy rápido computacionalmente hablando, que consuma poca memoria, pero no tiene mucho que ver con ser mantenible, con que sea escrito para otra persona, ¿no? Porque, como mencioné anteriormente, es muy focalizado y no tiene mucha más expansión, más que un artículo o un par de artículos, ¿no? Realmente uno publica algo y después ya cambia otro tema, otra cuestión, y vas a tener que escribir otro algoritmo, otra cosa. Así que bueno, eso serían como yo creo que las principales diferencias entre trabajar en la industria como desarrollador de software o en la academia, ¿no? Otra cuestión yo creo que es importante para las personas que le interese, por ejemplo, la academia, que en la academia tienes que estar constantemente leyendo y escribiendo lenguaje natural, aparte del código. em, es fundamental. O sea, leer muchos artículos, escribir también en inglés es fundamental. Así que si a la gente le gusta eso, probablemente en la academia se sentiría a gusto. Otra cuestión importante en la academia es que tienes mayor libertad. Es una libertad mucho más creativa, a pesar de que también estás totalmente especializado en un campo. Al menos en eso tienes una mayor libertad, no tienes un jefe como tal em, que te esté marcando las tareas que tienes que hacer constantemente. La industria es totalmente distinta, ahí depende mucho. En la industria, generalmente, más que la empresa, depende más de tu jefe, ¿no? Generalmente uno renuncia a un jefe más que a una empresa. O sea, si tienes un buen jefe, la estadía en esa empresa va a ser maravillosa. Y si tienes un mal jefe, la estadía, el recuerdo en esa empresa va a ser un desastre. Entonces, depende mucho del jefe que te toque. Hay muy buenos jefes que saben manejar los tiempos, que no te agobian con muchas tareas o saben sacar lo mejor de ti, te conocen bien. Entonces, pero eso depende del tipo de jefe. Obviamente, en el aspecto económico, tú la industria tiendes a ganar más dinero, eso indudable. En la academia, por esta mayor libertad que tienes, también los sueldos tienden a ser más bajos, ¿no? Eso es así. Pero la vida académica tiene otras ventajas. Por ejemplo, puedes viajar mucho, ir a conferencias, tienes una vida en la cual te relacionas con muchas personas de distinto tipo. En la industria igual lo puedes llegar a hacer, pero por lo generalmente te mantiene más focalizado en un equipo de trabajo, resolviendo problemas. Y bueno, obviamente otra cuestión importante es el impacto. En la empresa privada puedes tener mayor impacto. Obviamente depende de la empresa. Si una empresa más pequeña, el impacto que puedes hacer es mucho más grande, ¿no? Es mucho más notorio en ese sentido. Si una empresa grande eres más que nada como un número, una hormiguita en una colonia, ¿no?
Pero bueno, depende, por supuesto. Así que eso sería al menos un primer esbozo, pincelada de lo que son las diferencias entre ser informático en una empresa privada y, y trabajar desarrollando software en la academia, o sea, publicando paper y ese tipo de cuestiones. Así que nos vemos. Buenas noches.